¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva serie. En estos 2 primeros capítulos estudiaremos el camino a Cristo. Ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. Una vez más, bienvenidos. Como ya mencionamos, el libro en cuestión para estos 2 primeros capítulos es El camino a Cristo. Este es un libro muy significativo, pequeño, pero tiene un contenido sumamente poderoso. Ya veremos cómo realmente nos conduce a una vida más excelsa, a una vida mucho más completa realmente. La autora desarrolla a lo largo del libro cómo el ser humano puede sanar todas sus necesidades en este mundo y a su vez el objetivo que Dios tiene para con la humanidad. Por lo tanto, te invito a que abras tu libro. El libro contiene 13 capítulos. Tomaremos en esta instancia los primeros 6. Primero abrimos en el prefacio para ver una aclaración del objetivo puntual que tiene este libro para todo lector. Los editores dicen así: en sus páginas se nos presenta la noble figura de Jesús, pero no como un personaje muerto, sino como el Cristo viviente que sigue realizando milagros, transformando la vida de todos aquellos que lo invocan con fe. Como te decía, este libro es para transformar vidas. Por eso, en el primer capítulo comienza hablando del amor de Dios por el hombre. Este amor de Dios que alcanza al ser humano en una situación totalmente decadente. Mira qué interesante cómo comienza diciendo en las primeras líneas: la luz del sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todo nos habla del Creador. Este amor que Dios quiere transmitir al ser humano tiene diversas formas de transmitirlo. La autora menciona 3 maneras a las cuales tenemos que estar atentos para percibir el amor de Dios. Por lo tanto, en las siguientes páginas ella menciona una de las principales maneras. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Punto número 1 para descubrir el amor de Dios: la naturaleza y el estudio de ella. Eso lo encontramos en la página número 8. La siguiente forma de descubrir el amor de Dios, de indagar en ese amor, es la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Fíjate, la segunda forma de que Dios quiere revelarse al ser humano es su palabra. Por lo tanto, la Biblia no podemos estar ajenos de ella si queremos entender el amor de Dios. Y por último, la autora en la página número 9 dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Qué interesante. La autora se explaya y habla muchísimo de que la mayor revelación del amor de Dios es la figura de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la forma de llegar a entender el amor profundo de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a Cristo, entenderemos el amor de Dios. Todo este capítulo habla de la importancia de reflexionar en la naturaleza, de ir a los textos bíblicos, pero con el objetivo de entender la figura de Cristo Jesús como Hijo y revelación del amor divino. Pasemos al siguiente capítulo. En el capítulo 2, el título se denomina La más urgente necesidad del ser humano. Para mí, este es el capítulo neurálgico de todo el libro. En el resumen general vas a ver que este capítulo nos da el camino para entender la línea de pensamiento de todo el libro. En el primer capítulo, la autora nos dice cómo llegar a Dios, para entender el amor de Dios. Y nos dice que la llave principal es Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos a la mayor necesidad, la autora dice esto. Fíjate, vamos a abrir ahora una cita de la página 15. Dice:
El propósito del tentador, o sea, de Satanás, era frustrar el plan divino en la creación del hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Un poquito más abajo él dice, el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Fíjate, Satanás consiguió malograr la creación divina a tal punto que el ser humano no sería feliz en la presencia de Dios. La autora, es más, dice que si estuviéramos en la presencia de Dios, preferiríamos morir por nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? Si Dios es el bien y el ser humano por naturaleza está apartado de Dios, la mayor necesidad del ser humano para ser feliz es cambiar esa naturaleza. Porque la infelicidad viene producto de la distancia de estar con Dios. Tú puedes estar bien económicamente, tú puedes estar bien familiarmente, pero seguro la felicidad a veces la encuentras distante. Esa distancia con la felicidad la encontramos en la medida que nuestra naturaleza cambia. Y la autora habla de esa naturaleza. Y mira lo que dice. El cielo sería para él, para el pecador, un lugar de tortura. Sin embargo, un poco más abajo, debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que los hombres puedan ser cambiados por el pecado a la santidad. Ese poder es Cristo Jesús. Mira qué interesante. Para entender el amor de Dios, estudiar la naturaleza, estudiar su palabra y entender a Cristo Jesús. La mayor revelación de ese amor es Cristo Jesús. En la medida que nosotros permitimos o nos acercamos a Cristo Jesús, se acerca la divinidad y transforma como un poder interior a través del Espíritu Santo y somos hechos más a su semejanza y la felicidad viene a nosotros. La siguiente cita lo aclara mejor. El Salvador dijo, el hombre que no nazca de lo alto, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, propósitos y motivaciones que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La mayor necesidad del hombre es Cristo Jesús en nuestras vidas, que nos cambia, que nos motiva, que nos mueve a tener propósitos distintos. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? A simple vista, ser feliz. Para lograrlo, es necesario Cristo Jesús. Por lo tanto, la ecuación nos dice que la mayor necesidad del ser humano es Cristo Jesús. ¿Cómo entonces acercarme a Cristo? ¿Cómo ser de Cristo? ¿Cómo ser transformado? Y para eso está el capítulo 3. El capítulo 3 es el primero, ¿sí?, de 4 capítulos subsiguientes que nos van a dar 4 pautas de cómo acercarme a Cristo. Resumiendo, primer capítulo me habla de que el amor de Dios, de la forma de la revelación del amor de Dios. Y me dice que Cristo Jesús es la mayor revelación de ese amor. Segundo, me explica que la mayor necesidad del ser humano es acercarnos y entregarnos por completo a Cristo Jesús. Y entonces el libro nos explica que los siguientes 4 capítulos son 4 pasos para esa entrega. El primer paso, arrepentimiento. ¿Qué haremos?, pregunta el texto. La primera palabra y respuesta de Pedro dice, arrepentíos. Si se arrepienten, es el primer paso para acercarnos a Cristo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiamos de corazón, no habrá cambio real en la vida, no habrá arrepentimiento. Para arrepentirnos tenemos que entender de qué nos debemos arrepentir, ¿sí? Por lo tanto, la autora comienza a hablar y a deslumbrarnos con recetas para entender cómo nos debemos arrepentir. Pero por más que hagamos esfuerzos propios, eso no surge del ser humano. Ella lo aclara y dice, así como no podemos ser perdonados sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos
sin el Espíritu de Cristo, que es quien despierta. Por lo tanto, debes entender que en la medida que te vas acercando a Cristo, el Espíritu Santo va trabajando en ti y Él es el que despierta el deseo de arrepentirse. Si comienzas a vislumbrar cosas por las cuales te quieres arrepentir, es porque Dios ya está haciendo una transformación en ti. Es porque estás entendiendo el amor de Cristo. Es porque te estás acercando a la solución de la mayor necesidad que cada uno tiene. Y dice, y para mí aquí es el resumen, la frase que resume el capítulo 3. La verás en pantalla. Cuando hacen un esfuerzo por reformarse nacido de un sincero deseo de hacer lo correcto, es el poder de Cristo el que lo está atrayendo. Una influencia de la cual no son conscientes. Obra sobre el alma, la conciencia se vivifica y la vida externa es encaminada. Qué interesante. Un deseo de hacer lo correcto es el primer y fundamental paso para el arrepentimiento. Cuando tú tienes ese deseo, Dios toma ese deseo y nos vivifica. Por lo tanto, en el capítulo 3, primer paso para entregarnos a Cristo es arrepentirnos. Si tienes el deseo, todo lo demás lo hace Jesús. ¿Crees en eso? ¿Te cuesta creerlo? Vamos al capítulo 4. El capítulo 4, el segundo paso para ir a Cristo, es la confesión. Arrepentirnos y confesar. Mira lo que dice la autora. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ella cita un texto bíblico para entender que la misericordia, o sea, el amor de Dios, se alcanza en la confesión. ¿A quién no confesamos? ¿A un pastor? ¿A un cura? Mira lo que dice. Confiesa tus pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y tus faltas a tus prójimos, si has ofendido a tu amigo o vecino. O sea, la confesión de mis pecados ocultos, los que no han afectado a nadie, aquellos que están ofendiendo a Dios o me están alejando de la intención de acercarme de Cristo, esos los confieso con Dios. En una oración, abro mi corazón y le digo, Señor, te confieso mis pecados, hice esto, aquello. La autora lee el libro, lee ese capítulo, te va a dar más indicaciones, más tips para poder llevar una confesión completa para con Dios. Eso nos muestra el arrepentimiento necesario y cumplimos con los dos primeros pasos. Ahora, si en ese error, si en ese pecado tú afectaste a alguien, tienes que confesar a Dios, ¿sí? No te vas a confesar con esa persona, sino a esa persona dice, puedes perdonar o pedir perdón de esas faltas a tus prójimos, si has ofendido a tu amigo o vecino. Por lo tanto, si tu pecado afecta tu espiritualidad, confesión con Dios. Si tu pecado afecta a Dios y a tu prójimo, confesión con Dios y pedir perdón a aquellos que has afectado. Simple. La confesión a Dios es necesaria porque Él es el que realmente entiende tu deseo. La confesión es la expresión de tu deseo de arrepentimiento. Él toma ese conjunto de confesión y arrepentimiento y nos ayuda a avanzar. En este avanzar viene el tercer paso para acercarnos a Cristo, que es el capítulo 5. En el capítulo 5 nos da la tercera parte de cómo entregarnos a Cristo, el tercer secreto para entregarnos a Cristo, y eso es la consagración. Mira la condición que ella habla que tiene el ser humano. Muertos en delitos y pecados, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, no hay en él cosa sana. Ella toma dos textos bíblicos para darte un mensaje. La situación del ser humano es decadente. Y mira cuál es la mayor batalla dentro del ser humano. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. ¿Qué es entregarnos a Cristo entonces? Ella dice, a nosotros nos toca elegir si queremos ser libres de la esclavitud, del pecado. Al consagrarnos a Dios necesitamos
y debemos abandonar todo lo que nos separa de Él. Mira qué interesante. La pregunta es, ¿qué es entregarlo todo? Bueno, ve a la página 47. Te voy a poner una cita ahora en pantalla, un fragmento de la cita, para que tú veas cuán fuerte es esta expresión, esta frase, esta cita que nos explica qué es entregarlo todo. ¿Cómo me entregó a Dios?, pregunta la autora. Tus promesas y resoluciones son tan frágiles como tela de araña. No puedes gobernar tus pensamientos e impulsos y afectos. Tus promesas no cumplidas y tus votos quebrantados debilitan tu confianza. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón ni por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirle. Ella te hace recordar que ¿cuántas veces le prometiste a Dios que dejaría hasta el pecado? ¿Cuántas veces prometiste mañana de mañana va a ser la primera de muchas mañanas que voy a empezar a hacer mi oración, mi culto personal? ¿Cuántas veces prometiste que no incurrirías en aquel video que te produce malos pensamientos? Y una y otra vez has fallado. He fallado, hemos fallado. Esas promesas incumplidas debilitan nuestra fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo hago? Ella dice claramente, tú no puedes cambiar tu corazón, pero puedes elegir servirle. La consagración es entregarlo todo a Dios. La única forma de entregarlo realmente todo es decir, yo quiero hacerlo. Dale tu voluntad a Dios, dice ella. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. Tú no puedes cambiar tu voluntad. Tú lo único que puedes hacer es pedirle a Dios diciéndole, aquí está mi voluntad, te la entrego, porque es lo único que puedo entregar. Si tú le entregas tu corazón, le estás entregando algo enfermo. Si tú le entregas tu vida, le estás entregando algo defectuoso. Tú le estás entregando tu voluntad. Aquí te entrego mi voluntad de hacer las cosas. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Fe y aceptación es el título del capítulo 6. Para lograr llevar adelante el paso anterior, que es la consagración, el deseo de la voluntad, es necesaria la fe y la aceptación. ¿Fe en qué y aceptación de qué? Mira, el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Ella comienza a hablar de la sanación de un paralítico y pone el ejemplo supuesto de que si el paralítico hubiera dicho, sáname primero y creeré después. Pero la dinámica no funciona así. Tú no le dices, transforma mi voluntad y yo creeré en ti. No, Dios te promete que si le entregas tu voluntad, Él hará la transformación. Y mira lo que sucedió con el paralítico. Deseo caminar, dijo el paralítico. Tú dices, deseo que cambies mi voluntad. Y entonces caminó. Entonces Dios cambió tu voluntad. Y ella dice, confío en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así quedó completamente sano. No esperes sentir que estás sano. No esperes sentir que tu voluntad cambió. No esperes sentir que lo lograste. Si no di, lo creo, entonces así es. No porque lo siento, sino porque Dios lo ha prometido. Para lograr lo anterior, simplemente cree. Eso es fe. No te pongas a luchar contra vos mismo. Dedícate a acercarte a Cristo Jesús. ¿Cómo me acerco? Me arrepiento, confieso, me consagro, o sea, cada día le digo en oración, mi voluntad, mis deseos son tuyos. Y comienzo ese día creyendo en la promesa de que Dios me va a transformar en ese día. Querido, mira la naturaleza, estudia su palabra y entiende a Cristo Jesús, porque entenderás el amor. Y si te acercas a ese Cristo Jesús, como dice el capítulo 2, tendrás la solución
para la mayor necesidad del ser humano. ¿Cómo te acercas a Cristo? ¿Te arrepientes? ¿Te confiesas? ¿Te entregas y crees en sus promesas? En el capítulo siguiente terminaremos de hacer el análisis y el resumen de este hermoso libro, El Camino a Cristo.